Muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova con un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me complace mucho contar con la presencia de Ali Alizadeh. Ali es un comentarista y analista político irano-británico con sede en Londres. Dirige un excelente canal de YouTube, Jadal, tanto en farsi como en inglés. Dejaré el enlace de Jadal más abajo, por favor, seguidle. Ali, bienvenido. Es un placer tenerte en el programa. Thank you very much, Lina, for inviting me on this very Muchas gracias, Lena, por invitarme en este momento tan difícil, no solo para el pueblo iraní, sino también para las personas de la región y con repercusiones para muchos ciudadanos del mundo. Es un momento muy complicado, una guerra en la que Irán tuvo muy poca participación en su inicio, una guerra que se ha impuesto a Irán y de forma indirecta a los pueblos de Asia Occidental, con sus efectos sobre la economía y sobre muchas personas en todo el mundo. economy on many of the global people. Absolutamente. He estado siguiendo tus reportajes desde hace un tiempo y los encuentro extremadamente útiles. En Estados Unidos, así como en Europa, estoy seguro, todo lo que oímos es la narrativa oficial sobre Irán. Y es muy difícil encontrar voces como la tuya que ofrezcan un análisis factual y oportuno, con una comprensión verdaderamente única de las culturas y políticas iraní y occidental. Así que tenía muchas ganas de conectar contigo y nuestros espectadores apreciarán de verdad esta conversación. Como mencionaste, el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra ilegal contra Irán. Y quiero aclarar qué significa eso, ilegal, para nuestros espectadores. Es una guerra ilegal tanto según el derecho internacional como según la Constitución de los Estados Unidos. El derecho internacional exige la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU para emprender una acción militar, mientras que la Constitución estadounidense requiere que el Congreso la autorice. Como sabemos muy bien, Trump no tenía ninguna de esas dos cosas. Sin embargo, aquí en Estados Unidos estamos literalmente bombardeados con propaganda al estilo de la invasión de Irak para justificar la guerra de elección de Trump. Y me gustaría empezar con un matiz crucial que, en mi opinión, dice mucho sobre las verdaderas intenciones de Washington. Poco antes del ataque estadounidense a Irán el sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, que mediaba en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, apareció en Face the Nation de CBS y ofreció una perspectiva de esas conversaciones. Dijo, cito, «Se debatió la verificación plena y exhaustiva de las reservas de uranio de Irán por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, e Irán aceptó esto. Por lo tanto, no había motivo para atacar a Irán». Ali, ¿podrías explicarnos el hecho de que Irán, en la práctica, ofreció a Trump condiciones mejores que las del acuerdo JCPOA de 2015? Parece que ni siquiera eso fue suficiente. Ya sabes, librar una guerra contra Irán ha sido el objetivo desde el principio, no la paz. Quiero decir, hemos estado, creo que sería mejor ir más allá de lo que ocurrió el viernes y de lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán. Es mejor observar el panorama completo, toda la saga de la crisis nuclear de Irán desde 2002 o 2003. ¿Cómo empezó siquiera esta crisis? Cuando Israel proporcionó cierta información a una organización terrorista llamada MEC, que en aquel momento aún figuraba en la lista estadounidense de organizaciones terroristas, el MEC ofreció una rueda de prensa en Europa afirmando que había descubierto documentos secretos sobre las actividades nucleares ilegales de Irán. El OIEA intervino y desde ese momento hemos tenido estas interminables negociaciones. Pero hasta ahora, el OIEA y las organizaciones internacionales apenas han encontrado pruebas de que Irán ha intentado desarrollar un arma nuclear. Así que, si explico la historia detrás del programa nuclear de Irán al público,
las cosas se vuelven mucho más fáciles de entender. ¿Por qué pagó Irán un precio tan alto por el programa nuclear, unos $10.000 millones? Teniendo en cuenta el coste de las sanciones, algunos analistas predicen que más de $1 billón se ha drenado de la economía iraní. Estas sanciones, como resultado del asunto nuclear, han dejado realmente subdesarrollado al país. Entonces, ¿por qué hizo eso Irán? La respuesta, que en 2003 hay que recordar que ambos lados de Irán estaban en manos de Estados Unidos. América había invadido y ocupado Afganistán, que tiene una frontera de 905 kilómetros con Irán, e Irak, que comparte unos 1.300 kilómetros con Irán. Y por supuesto, Turquía, que tiene otra frontera de, creo, 600 o 700 kilómetros. It's a wave som is giant, van. NATO's second biggest army. In the south of Iran, you had American bases in... En el sur de Irán había bases estadounidenses en Bahrein, Qatar, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí. Así que se podía ver que todo el país estaba rodeado por Estados Unidos. En esa situación, ese es el problema número uno. El segundo problema es que los iraníes se dieron cuenta muy pronto de que Israel es un actor muy importante en esta región, uno que no permitiría que otro país del tamaño y la población de Irán existiera libremente. Por eso, los israelíes han estado en una misión para destruir, uno por uno, cualquier Estado-nación militarmente independiente o semi-independiente en esta región. Los israelíes fueron absolutamente determinantes a la hora de presionar a Estados Unidos para que atacara a Irak desde 1990 hasta 2003. Y cuando terminaron con Irak, cuando quedaron satisfechos de que Irak ya no era un país funcional, que sería un páramo durante muchas décadas, inmediatamente cerró su atención en Irán. They immediately shifted their focus to Iran. I mean, when I say Israelis, Quiero decir, cuando digo israelíes, una sola persona es muy significativa en esta historia: Netanyahu. Netanyahu fue quien, por primera vez, dijo que Irán estaba solo unas semanas de tener una bomba nuclear, allá por 1996. Luego, en 2003, fue la voz más fuerte en Israel, viajando a las capitales estadounidenses y europeas, y haciendo campaña por la necesidad de atacar a Irán, incluso antes que a Irak. Fue entonces cuando Irán entró en estas negociaciones interminables. La primera tuvo lugar entre Irán y la Troika Europea, Francia, Alemania y Reino Unido, en 2003. Alcanzaron un acuerdo en Saadabad que fue saboteado por la administración de George W. Bush, y Irán no recibió nada. En 2005, especialmente cuando los iraníes vieron que Estados Unidos tenía problemas en Irak y no le ofrecía nada a Irán, pasaron de una postura completamente defensiva a una algo más ofensiva. Reabrieron sus instalaciones nucleares, que habían sido selladas durante aquellas negociaciones, y reanudaron el proceso porque vieron que Estados Unidos no se encontraba en una buena situación en Irak. En 2007 se impusieron algunas sanciones y una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán. En ese momento, ni siquiera China ni Rusia estaban en condiciones de discrepar con Estados Unidos. Este seguía siendo la potencia hegemónica en un mundo unipolar. Luego, en 2008, 2009 y 2010, se aprobaron dos resoluciones más importantes contra Irán y se sentaron las bases para su aislamiento. Durante todos estos años, los iraníes estuvieron negociando, los iraníes estuvieron cooperando y los iraníes mantuvieron una línea coherente. Tenemos derecho a enriquecer como miembros del TNP. Esto estaba dentro de nuestros límites. No hemos cruzado ninguna línea. Estamos abiertos a las inspecciones y no nos interesa obtener una bomba nuclear. Esa era la postura. Por supuesto, en los medios occidentales se escuchaba día y noche que mentían, que eran engañosos, que no eran honestos. Todo ello arraigado en una profunda mentalidad colonial, en la idea de que los nativos nunca pueden ser de fiar, que los iraníes nunca pueden ser de fiar. Y creo que ahora, en 2026, el público global debería mirar atrás y ver si los iraníes fueron dignos de confianza o no.
Si los iraníes hubieran querido fabricar una bomba, habrían tenido muchas oportunidades a lo largo de los últimos 23 años de esta crisis y esta saga. Lo habrían hecho. Pero el ayatolá Jamenei no quiso fabricar una bomba. Insistió, de una manera muy honesta y sincera, en que Irán no desea armas de destrucción masiva. Así que los iraníes eligieron un camino diferente, uno que era a la vez moral y proporcionaba una disuasión parcial. Ese camino consistía en convertir a Irán en un estado umbral. Los iraníes pensaron que dentro del marco legal de ser miembros del TNP, podían convertirse en un estado umbral. ¿Qué significa eso? Significa tener suficiente uranio enriquecido para fabricar una bomba si, en algún futuro imprevisible, Israel o Estados Unidos llegaran a amenazarlos con un ataque nuclear. Así que incluso hoy, si mañana, la próxima semana o dentro de 2 semanas, esta guerra se amplía y Trump siente que no está ganando la guerra, basándonos en lo que sabemos de él y de su estilo de escalada repentina, saltando del tercer nivel al 10º, podría salir y tuitear: «Gente de Teherán, evacuad, voy a lanzar una bomba nuclear sobre Teherán». Y entonces los iraníes dirían: en una situación así, que sería legítimo y coherente con nuestra moral religiosa defendernos. Nos esconderíamos bajo tierra y desarrollaríamos una bomba en Teherán, sea cual sea el tiempo de ruptura, la ventana de ruptura. Podría ser 3 semanas, 1 mes, 1 año. Así que todas esas conversaciones que habéis oído durante los últimos 23 o 24 años sobre cuánta cantidad de uranio enriquecido tiene derecho a tener Irán, conducen a este punto. ¿Cuál es Y fue entonces cuando Irán se sentó a negociar el Chat-OA. Irán aceptó voluntariamente, en 2013 y 2015, mediante negociaciones, ampliar su tiempo de ruptura de unas pocas semanas a 1 año y poner fin por completo a su programa de plutonio. A cambio, los iraníes esperaban que Estados Unidos levantara las sanciones y también invirtiera en Irán. Los iraníes incluso planearon comprar algunos productos estadounidenses, unos $45.000 millones en aviones Boeing, para crear una interdependencia económica que también aportara cierto efecto disuasorio. Pero no tuvo éxito, porque ni los saudíes ni los israelíes, y posiblemente incluso los emiratíes, lo permitieron. Hubo demasiado sabotaje. Y la administración de Obama, que estaba al final de su segundo mandato, no mostró suficiente voluntad para hacerlo. Así que, aunque levantaron las sanciones teóricamente, en la práctica no hicieron nada para permitir que Irán se reincorporara a SWIFT, ni para que un solo banco abriera siquiera una carta de crédito para Irán después de eso. Y luego llegó Trump. Trump, a nivel personal, quizás presionado por los sionistas, tenía como una de sus principales misiones en esa campaña política que si llegaba al poder, destrozaría el Hotse-POA. Así que, durante 1 año y medio después de convertirse en presidente, hubo una presión constante, lo que significó que incluso durante ese periodo intermedio no hubo inversión en Irán y la economía quedó paralizada. Y finalmente, se retiró del Hotse-POA, lo que impuso una fuerte presión y un shock repentino sobre la economía iraní. Así que durante esos años, especialmente bajo el gobierno iraní de Hassan Rouhani, los liberales que no querían volverse hacia Oriente para contrarrestar la campaña de máxima presión de Estados Unidos, Irán atravesó muchos años difíciles. Entre 2018 y 2021, cuando Rouhani dejó el cargo, el crecimiento de Irán fue negativo o nulo. Irán pasó por su momento más difícil después de que Trump se retirara. Pero aún así, Irán no se apartó del OIE-ET, no se volvió un estado rebelde, se mantuvo fiel a sus obligaciones en virtud del Hotse-POA. Y esa es la razón por la que cuento esta larga historia, que quizá a algunos no les resulte interesante porque quieren oír la historia de la guerra, que Irán realmente no quería fabricar la bomba. Eso no fue una estrategia política ambigua ni de doble cara, sino más bien una pretensión de no querer admitir que se trataba de una decisión.
No queríamos hacerlo hasta el segundo mandato de Trump. Una vez más, el ayatolá Jamenei dijo, no creemos en sentarnos con él a negociar, porque mató a Qasem Soleimani por un lado, y además los estadounidenses no parecen realmente comprometidos con esta negociación. Dentro de Irán, la otra facción, los liberales, querían negociar. Efectivamente, it's bus Irán sistemalegis en breve de 2025. Sabemos lo que ocurrió después. In April 2025, we know what happened. On the 2 days before the sixth round of negotiations, 2 días antes de la sexta ronda de negociaciones, 47 minutos después de que Trump dijera que su gobierno y su administración estaban plenamente comprometidos con la negociación, Israel atacó repentinamente a Irán el 12 de junio de 2025. Mataron a 10 de los principales comandantes del ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria Islámica y lanzaron una blitzkrieg diseñada para derrocar al Estado. they did not succeed. No tuvieron éxito. Irán logró una recuperación increíble. Volvió a nombrar a todos y cada uno de los comandantes y contraatacó durante 12 días. Finalmente, Israel, bajo un bombardeo masivo de Irán, ofreció un alto el fuego. Trump transmitió la propuesta a Irán y este la aceptó. Por supuesto, antes de eso, Trump también había bombardeado las instalaciones nucleares de Irán. Bombed Iran's nuclear facilities, and he announced that Iran's nuclear Y anunció que las capacidades nucleares de Irán habían sido eliminadas de una vez por todas. Unas semanas después, Trump se dio cuenta de que no había destruido nada. De hecho, dado que las instalaciones e industria nuclear de Irán son de producción nacional, no se pueden destruir. Siempre pueden volver a ponerse en marcha. Además, faltaban 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, suficiente para fabricar hasta 15 bombas. En ese momento, el ánimo dentro del país cambió. Y creo que también cambió el ánimo dentro del estamento político y del Estado en Irán, porque sintieron y percibieron la amenaza existencial. Así que, desde entonces hasta hace 4 o 5 días, cuando comenzó la guerra, han pasado unos 8 meses, durante los cuales los inspectores no han estado dentro de Irán. in which the inspectors haven't been inside Iran, and for the first time, Iran Y por primera vez, Irán ha tenido algo de tiempo libre, y también una razón legítima para fabricar la bomba si quisiera hacerlo. No estoy seguro de si lo han hecho o no. Circulan algunos rumores que dicen que Irán ha fabricado algunas armas nucleares tácticas, o que ha permitido a otros hacerlo. No lo sabemos. Pero aún así, Irán se mantuvo al margen. A pesar de todo este contexto, a pesar de que Estados Unidos no cumplió con sus propias obligaciones en el acuerdo que había firmado y diseñado, llamado JCPOA, a pesar de que Trump llevó a Qasem Soleimani, el jefe de la Brigada Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a Bagdad para negociar con los saudíes el 2 de enero de 2020, y luego lo asesinaron. 2020, and then they assassinated him. And despite the fact that Trump Y a pesar de que Trump arrastró a los iraníes a las negociaciones, utilizó esas conversaciones como una artimaña en junio, permitió que Israel bombardeara Irán y luego se unió más tarde. A pesar de todo eso, Irán volvió a aceptar negociar. Pero esta vez, completamente con los ojos abiertos, sabiendo que cada día de negociación también podía ser un día de bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel. Así que Irán sabía que no podía iniciar la guerra. Observaban este despliegue militar a su alrededor de una manera muy alarmante. Pero ¿por qué Irán inició la guerra de forma preventiva? Porque meses antes de que comenzara la guerra, había problemas internos dentro de Irán y una serie de lo que yo llamo guerra híbrida. Estados Unidos había interferido en la economía y las finanzas de Irán. Iran's economy and with Iran's finances, the bread riots had happened, there were some protests, and then Los disturbios por el pan habían ocurrido. Hubo algunas protestas, y luego esta protesta, con injerencia, provocación y aliento desde Washington, junto con la respuesta del gobierno iraní, se volvió violenta. Figuras de la oposición como Reza Pahlavi se volvieron muy agresivas. Incitaron a la gente a tomar las comisarías, y la respuesta del Estado también fue muy dura. Murieron entre 3 y 4 mil personas. Eso creó una brecha social y dejó la situación interna madura para atacar a Irán. Así que, después de eso, los iraníes se sentaron a negociar. Trump dijo, de acuerdo, tenemos que ver qué podemos ofrecerles.
Pero los iraníes estaban alerta, aunque en ese momento no tenían mucho margen de maniobra. Dentro de Irán, la situación interna no era realmente buena. En el exterior, Europa se había unido a Estados Unidos para ejercer presión sobre Irán, al incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en su lista. Así que se prepararon para este momento. Finalmente, Estados Unidos atacó a Irán el sábado por la mañana. Desde el punto de vista estadounidense, todo parecía jugar a su favor, e Irán se veía realmente débil. La situación era muy propicia para destruir al Estado iraní de una vez por todas. El Estado había perdido la cohesión nacional y la coherencia social dentro del país. En el exterior, nadie, ni siquiera los partidos de la oposición en Europa, se atrevía a decir no a la guerra, porque se habían visto tantas personas muertas en los canales de televisión, etc. Así que todo parecía perfecto. Pero luego, mira lo que ocurrió después de eso. Tras el asesinato de Abdullah Jamenei y también del jefe de la Guardia Revolucionaria, en lugar de que el Estado sintiera miedo, en lugar de que se replegara, en lugar de que actuara de forma incoherente, comenzó a lanzar la ronda de ataques más sin precedentes de la historia de Irán. Surgió un Irán diferente, uno que nadie había esperado antes. Atacaron bases estadounidenses. Eso supuso cruzar una línea roja enorme, porque Irán, quiero decir, había ido a la guerra con Israel antes, pero Israel es un país más pequeño, donde es posible contener la guerra. Pero ir a la guerra con Estados Unidos, la mayor superpotencia militar de la historia, es otra cosa. Pero el hecho es que los iraníes sabían que se trataba de una guerra existencial y que tenían que ir a la guerra con Estados Unidos. También atacaron a Israel. Atacaron a todos los países de la región que albergaban bases estadounidenses y golpearon esas bases en esos países. Al tercer día, atacaron una base británica en Chipre y una base francesa en los Emiratos Árabes Unidos. Así que parece que los iraníes se habían preparado para luchar contra todo Occidente y sus aliados en la región. Y eso resulta muy extraño por un momento, porque uno se pregunta, ¿cómo puede un país sometido a 14 años de sanciones hacer algo así? Pero entonces mi respuesta es que esta es la gran cuestión por la que ocurrió la revolución de 1979. La cuestión de si se le permite a Irán ser independiente, si se le permite ser un país soberano. Is Iran allowed to be a sovereign country? Is Iran allowed to decide what it wants to do with its resources? ¿Se le permite a Irán decidir qué quiere hacer con sus recursos o no? Esa es la cuestión. Durante 47 años, Estados Unidos aisló a Irán e impuso sanciones, y durante 23 años le dijo a Irán, no tienes derecho a tus legítimos derechos legales bajo el TNP. No se te permite utilizar el enriquecimiento, que forma parte de tus derechos. Así que Irán se mantuvo firme. Básicamente, insistió en ello, porque comprendió que se trataba de una cuestión de soberanía. Pero como he dicho en otras ocasiones, el Ayatollah Jamenei fue un líder muy prudente y no quería una guerra total para Irán. Una de las razones de ello fue que Irán ya había experimentado una guerra total con Irak en los años 80. Habían visto las consecuencias de perder su infraestructura. Saben lo que es la guerra. Y, a diferencia del ejército estadounidense, que suele librar guerras a 10.000 kilómetros de distancia con drones y cazas, los iraníes perdieron a 230.000 de sus hombres en aquella guerra de 8 años. Así que hicieron todo lo posible para no llevar a Irán a una guerra total. El hecho de que lo estén haciendo ahora se debe a que Estados Unidos había cerrado todas las demás posibilidades. Por eso, una vez más, la historia es muy sencilla. Lo que se ve ahora es una guerra impuesta a Irán. Y el hecho de que Irán intentó evitar esta situación, intentó escapar de esta posibilidad tantas veces. Cuando en 2020 Estados Unidos mató a Qasem Soleimani en violación del derecho internacional, mucha gente pensó que Irán debería haber atacado y respondido de manera proporcional. Pero Irán no lo hizo, porque según dijeron, no querían una guerra total.
en julio de 2025, cuando Estados Unidos bombardeó Irán, este podría haber atacado y causado daños al personal estadounidense, pero no lo hizo. Irán atacó simbólicamente al Udeid. Así que la gente debería darse cuenta de que Irán no es el culpable aquí. Sin embargo, los medios de comunicación globales están tergiversando completamente la historia, demonizando a Irán como islamista, radical, como un Estado fundamentalista que actúa por motivos ideológicos. Esto no tiene nada que ver con la ideología. Esto no tiene nada que ver con la religión. This has nothing to do with religion. This is not happening because of that. Iran as a country which has been Esto no está ocurriendo por esa razón. Irán es un país que existía antes que cualquier otro Estado-nación de esta región y antes que la mayoría de los Estados-nación de Europa. Verás, no voy a entrar en la historia antigua ni a hablar de los aqueménidas, que crearon el primer imperio oficial en el año 532 a.C. Estoy hablando de los tiempos modernos. Irán, tal como lo conocemos, se estableció alrededor del año 1500, y eso fue antes que muchos otros países. Si miras ese periodo, he visto quizá una decena de países que aún existen, como China, Japón, España, Portugal y posiblemente Francia. Así que este es un país que ha estado ahí durante muchísimo tiempo y que posee una autocomprensión histórica básica y derechos legítimos en esta región. Y Estados Unidos, y ahora especialmente Israel, como su principal representante, no quieren conceder a Irán esos derechos. Así que es algo muy sencillo. Irán intentó hacerlo a través del liberalismo, de la socialdemocracia en 1950, bajo Mohammad Mossadegh, para nacionalizar su petróleo. Se le privó de ello. Estados Unidos y Gran Bretaña en aquel momento organizaron un golpe de Estado, lo derrocaron y reinstauraron al Shah con esa máquina de tortura e inteligencia absolutamente horrenda llamada SAVAK. Y esta vez lo están haciendo con el gobierno islámico. Cualquier otro gobierno que hubiera estado en Irán y hubiera pedido independencia, creo que Estados Unidos habría hecho lo mismo con él. Ali, muchísimas gracias por guiarnos a través de estos hechos tan importantes, porque este es realmente el contexto que la gente necesita comprender para entender los acontecimientos que estamos viendo desarrollarse hoy. Te agradezco mucho que lo hayas hecho. Estaba tomando algunas notas aquí al margen, porque has tocado muchos aspectos importantes que influyen en la guerra de Irán hoy en día. El primero que mencionaste es que Irán forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, ¿verdad? El Tratado de No Proliferación Nuclear. Sí. Y para que quede claro, Israel no lo está. Así que estamos hablando de una dinámica muy, muy importante aquí, en la que un Estado con armas nucleares como Israel, que según los informes posee alrededor de 200 ojivas nucleares, una cifra similar a la de Francia solo para comparar, está coaccionando efectivamente a Irán, un Estado sin armas nucleares, para que renuncie a su derecho a un programa nuclear pacífico, ¿verdad? Porque quiere que Irán elimine todas sus instalaciones de enriquecimiento de uranio que forman parte de su industria. Que Irán sí tiene la autoridad para hacerlo basándose en el derecho internacional y en su condición de signatario del TNP. Creo que ese es un aspecto muy importante que nuestros espectadores deben comprender. Estamos hablando de dos estados con armas nucleares, Israel y Estados Unidos, que en la práctica están coaccionando a Irán para que renuncie a su derecho legal a enriquecer uranio. Y uno de esos dos estados, Israel, no solo se ha negado a firmar el TNP, sino que también ha rechazado permitir inspecciones en su planta nuclear de Dimona desde la época de John F. Kennedy. Es algo que el profesor John Mearsheimer analiza con gran detalle en su libro El lobby israelí, que recomiendo a todos leer para profundizar en este tema. Creo que es un punto muy importante para quienes quizá no estén familiarizados con las complejidades de esta cuestión. Así que, si puedo añadir algo a esto, ese es realmente el meollo del asunto ahora.
Porque exactamente, quiero decir, en pocas palabras, la historia es que Israel debería ser la única potencia nuclear de la región. Y si Israel amenaza a Irán con una bomba nuclear, Irán no debería tener derecho a ir y construir su propia bomba, ni siquiera en 6 meses o un año. Así que fíjate en eso. Estamos en el 4.º día de la guerra, y si mañana, o incluso hoy, Netanyahu amenaza a Irán con una bomba nuclear que podría lanzarse en 2 días, y muchas ciudades iraníes son arrasadas, como Hiroshima y Nagasaki, los iraníes aún no podrían ni siquiera decir, dentro de un mes podemos responder, lo que al menos crearía cierta disuasión. Así que, en cierto sentido, el mensaje es muy claro. Solo Israel debería tener la bomba nuclear aquí. Y eso es importante ahora, porque creo que, en esta situación en particular, Estados Unidos ya no puede sobreextenderse más. Estados Unidos lo ha estado haciendo, y por eso ha estado en declive, porque esta maquinaria militar es demasiado cara. Creo que quieren entregar Asia Occidental a Israel. Y así Israel está al borde de convertirse en una potencia hegemónica. Israel ya no está luchando por su existencia. Después del 7 de octubre, destruyeron a Hamas, debilitaron a Hezbollah y destruyeron el gobierno de Assad, que actuaba como un amortiguador entre Irán y el Líbano. Así que, en esta etapa, no hay necesidad de que Israel continúe esta guerra con todos sus posibles costes. ¿Por qué está haciendo eso Israel? Porque creo que Israel ha visto la oportunidad de volverse hegemónico, y Estados Unidos estará muy contento con eso. Como tú sabes mejor que yo, y tu audiencia son todos expertos en geoeconomía y geopolítica, Estados Unidos quiere replegarse hacia el continente americano. Ya no tiene una doctrina clara, tiene la inclinación hacia Asia, con más atención en China, y por eso Asia Occidental resulta demasiado costosa, especialmente para un Estados Unidos que ya no es consumidor de petróleo, sino productor. Lo único que quiere Estados Unidos es asegurarse de que los recursos petroleros de esta región no sean estables ni útiles para China. Ese es el papel de sabotear esta región, algo que una guerra puede facilitar. Pero si Israel puede hacer ese trabajo de sabotaje de una forma mucho más barata, Estados Unidos estará satisfecho con ello. ¿Recuerdas lo que pasó con las guerras de Irak y Afganistán? Trump dijo 8 billones, 6 billones en Irak, 2 billones en Afganistán. No sé si eso es cierto o no, pero él es un hombre de negocios. También había calculado los intereses, 8 billones, 6 billones, lo que sea. Para que Estados Unidos esté aquí y tenga el control de la región es muy caro. Pero mira a Israel. Desde el comienzo de su genocidio en Gaza, creo que afirman que Estados Unidos les ha dado 20.000 millones, 30.000 millones, 40.000 millones. No es comparable. Israel es una máquina de matar muy rentable y una especie de poder que puede sabotear la seguridad regional. Mucha gente dice que Israel no puede volverse hegemónico porque la gente de la región no lo aceptará, ya que tiene muchos enemigos. Turquía es grande allí, Irán sigue siendo grande, y así sucesivamente. Israel no tiene que convertirse en una potencia hegemónica en el sentido en que normalmente lo entendemos. He acuñado este término, aunque no estoy seguro de lo preciso que sea, negemón, que significa un hegemón negativo. Si tu papel no es crear aliados, amistades y un orden regional, sino sabotear el orden existente y asegurarte de que no haya estabilidad en los países vecinos o en la región, entonces eres un hegemón negativo. Así que, si Israel obtiene la ventaja militar y pasa a sabotear a Irán, entonces en un año, recuerda que Lapid dijo que Turquía es el próximo Irán, en 1, 2 o 3 años podrían ir contra Turquía, intentando instrumentalizar y explotar las divisiones y fisuras internas dentro de Turquía, entre kurdos y turcos, entre alawitas y turcos, y luego pasarían a Arabia Saudí. Ahora están hablando. Hakebi habla del Gran Israel. Así que Israel ha planeado durante años entrometerse en esta región, volverla inestable, hacer imposible invertir y destruir su economía. Y ya lo hemos visto también aquí.
En los últimos 3 días, Tucker Carlson indicó que agentes del Mossad han sido arrestados en Arabia Saudí y Qatar, intentando aprovechar la situación con una operación de falsa bandera, atacar las refinerías de petróleo saudíes y culpar a Irán para crear más tensión entre Irán y Arabia Saudí. Así que Israel está disfrutando de la guerra en el CCG. Israel disfruta del hecho de que la región haya sido arrastrada a ella. Eso es lo que quieren. Trump, sí, quiero decir, no quiere eso directamente, porque tiene tanto intereses personales como comunes con algunos de los países del CCG, especialmente con Qatar y Arabia Saudí. Pero Estados Unidos también tiene intereses aquí. Entonces, ¿quién está al mando? ¿Israel o Estados Unidos? ¿Israel o Trump? No lo sabemos. Así que estamos lidiando con esta situación. Si Irán llegara a convertirse en una potencia nuclear en esta región, creo que Israel ya no podría imponer sus condiciones aquí. Ahora, si se me permite decir algo, durante los últimos 25 años, la prensa y los medios estadounidenses y europeos han estado diciendo constantemente que Irán tiene ambiciones hegemónicas, que Irán quiere dominar la región. Creo que eso fue una gran pieza de propaganda. Irán nunca tuvo ninguna ambición hegemónica. Y hay una razón para ello. Irán es de esta región, es un estado autóctono, ha estado aquí durante milenios, y entiende que, en esta región, Irán no está culturalmente en posición de convertirse en hegemónico. Irán no tiene el mismo idioma, ni la misma secta o religión. Irán es chií, el resto de la región es suní. Pero Irán siempre quiso una cosa: disuasión y la capacidad de defenderse, poder defenderse. Por eso el avance de Irán hacia la capacidad nuclear no tenía que ver con amenazar a Qatar o Bahrein. E Irán insistió ante todos los países vecinos: no tengo ningún conflicto con ninguno de vosotros. Mi problema es con Estados Unidos e Israel. Y ese es nuestro propio problema. Irán invitó a todas las naciones a unirse a ella en esta lucha por hacer que la región sea autónoma. Cuando Soleimani fue asesinado, el ayatolá Jamenei no dijo: vamos a la guerra con todos. Dijo: pedimos a todos, invitamos a nuestros hermanos y hermanas de todos los países árabes y musulmanes a unirse a nosotros bajo 2 condiciones. Una región sin tropas estadounidenses y una región en la que los palestinos tengan el derecho a elegir su destino, el derecho a la soberanía. De nuevo, cuando Israel bombardeó Irán en octubre de 2024, dijo lo mismo. E incluso una semana antes de ser asesinado, dijo que esta guerra sería una guerra regional. No amenazó a la región diciendo: os atacaremos. Predijo lo que ocurriría, porque Irán considera que tiene el derecho legítimo de atacar las bases estadounidenses situadas en esos países. Y vio que, en una situación muy tensa, en el teatro de la guerra, Israel podría atacar a esos países. Podrían producirse operaciones de falsa bandera, las refinerías podrían resultar dañadas, los civiles podrían verse afectados. ¿Quién sabe quién lo hizo? Pero Irán nunca ha tenido tensiones con sus países vecinos, ni siquiera rivalidad con ellos. Qatar ha estado extrayendo gas de los yacimientos compartidos con Irán durante los últimos 25 años. E Irán ni siquiera ha amenazado a los países que le han arrebatado sus derechos legítimos. Así que creo que estamos en una situación en la que la región se ha dado cuenta, excepto los Emiratos Árabes Unidos, de que el problema ya no es Irán, especialmente después de que Israel atacara Doha. Creo que la región ha despertado, pero pueden hacer mucho al respecto. No a corto plazo, porque no se puede reescribir el aparato de seguridad y las alianzas de la noche a la mañana. Lleva muchos años. Si me pongo en el lugar de los cataríes, saudíes, iraquíes y jordanos, todos saben que deberían inclinarse hacia otras fuerzas, cubrir sus apuestas con China y Rusia. Pero ya es un poco tarde. No pueden hacerlo hoy. Están siendo presionados en una situación en la que su seguridad está en peligro. Mira Dubái.
La marca Dubái solía presumir de ser un refugio seguro para el turismo, la inversión y la vida. Muchos europeos iban allí para usarlo tanto como paraíso fiscal, como un gran lugar para vivir. Ese Dubái ya no existe. La marca ha desaparecido. Y estoy seguro de que si abrieran el aeropuerto durante 24 horas, la mayoría de los expatriados simplemente volverían a sus países europeos. Así que en cierto sentido, esto no fue obra de Irán. Fue una decisión tomada por Israel e impuesta a Trump. Israel imposed on Trump, and I think still Trump, based on his Y creo que Trump todavía, basándose en su, yo diría ingenuidad, porque no sabe el precio que pagará por ello en las próximas semanas y meses. Llegaré a eso más adelante. Pero creo que esta es la voluntad de Israel, parte de los lobbies sionistas en Estados Unidos, que arrastraron a América a una guerra que podría ser más grande que cualquiera que hayan tenido en los últimos 25 años. Afganistán, Irak, Libia y la guerra de Siria juntas podrían ser más pequeñas que esta. Creo que Trump fue ingenuo, sin entender qué es la República Islámica de Irán. Le vendieron la imagen de que Irán es débil, que es solo un régimen, y la palabra régimen te hace pensar en Libia o Irak, como si hubiera 500 personas dirigiendo el país. You think there's like 500 people running the country. He didn't know, he hadn't read a single book about Iran. No lo entendía. No había leído ni un solo libro sobre la historia de Irán. Para comprender un Estado que surge de una revolución con una base política popular tan amplia. Además, un Estado que tiene una base popular en cada país vecino no es porque sean apoderados de Irán o porque Irán les pague. Es porque Irán comparte con ellos una herencia religiosa y cultural que se remonta al menos a 1500 años atrás. Y los chiíes están en Irak, en Cachemira, en partes de, menos en Siria, pero en Irak, en Yemen. Todos ellos están dispuestos a apoyar a Irán hasta el final. Y luego está la cuestión de Palestina, que cada vez resulta más clara para la gente. Y otra cosa más, ¿por qué tiene tanta prisa Israel? One other thing, why Israel is so much in rush? Because the way that Israel is acting. Porque la forma en que está actuando Israel no tiene mucho sentido en términos de política real. Irán ya estaba parcialmente debilitado internamente. La economía nacional no iba bien. La inflación había alcanzado el 90% y la inflación de los alimentos era la misma. Algunos analistas dirían, deja a Irán por sí mismo, se desmoronará internamente, implosionará, colapsará y se convertirá en un estado fallido debido a sus propias contradicciones y presiones internas. Pero Israel no tiene tiempo. ¿Por qué? Según mi comprensión, Israel se ha tomado muy en serio este giro hacia la multipolaridad. Saben que Estados Unidos está en declive y que en 5 años puede que no esté en condiciones de ayudarlos como lo hace ahora. Y también saben que Trump es una excepción. Trump, aunque es el resultado y producto orgánico de este declive estadounidense, también tiene una dimensión personal. Posee una ingenuidad particular, por la razón que sea, que hace que los israelíes sientan que tienen mucha influencia sobre él. Y si no aprovechan este momento, con el próximo presidente las cosas podrían ser más difíciles. Con el dólar debilitándose, las sanciones pueden no funcionar con Irán del mismo modo. Así que este es el momento, y deben aferrarse a él. Por eso han estado actuando con tanta dureza. Cualquiera pensaría, dicen, que si se quiere permitir que el movimiento de oposición dentro de Irán se organice, crezca, se fortalezca y construya una base más amplia y diversa. Hay que unir fuerzas, pero los israelíes han estado impulsando a la figura opositora que patrocinan, Reza Pahlavi, para que se vuelva agresivo, exclusivista, sectario, antiislámico, islamófobo, en un país donde entre el 75 y el 80% de la población sigue teniendo creencias religiosas. Así que intentaban crear una facción radical y pequeña que no sirve para tomar el poder. Solo sirve para desintegrar el poder, para provocar una guerra civil. Del mismo modo que el ISIS no representaba a la mayoría en Siria, pero fue una fuerza útil para destruir Siria desde dentro. Es que en esta unidad el 50% más uno. Una fuerza radical agresiva del 3%
que amenace a rivales y competidores con matar y violar sería muy útil para eso. Por eso, al observar a Israel, creo que Israel tiene un objetivo final específico en esta guerra, uno que en realidad no comparte con Trump. Y ni siquiera creo que Trump tenga un objetivo final en mente. No creo que Trump tenga una visión de en qué podría convertirse esta guerra. Cuando salió ayer y dijo que esta guerra podría durar muchas semanas, creo que solo se estaba consolando a sí mismo, intentando mantener alta su propia moral, porque creo que originalmente pensó que esto iba a ser una guerra de fin de semana, atacar a Irán. Irán es débil, su líder ha caído. Le describieron al líder como un hombre viejo e insolente que no acepta el pragmatismo. Con él fuera del camino, pensó, encontraré a Adelcio Rodríguez, y eso será todo. 24 horas después, vendrán a la mesa de negociación antes de que reabran los mercados, y todo irá bien. Y entonces, de repente, vio un Irán diferente. Vio que esa gente era más poderosa que nunca, misiles viniendo de todas partes, y parecía que parte de su operación, de su voluntad, se había desatado. Su voluntad se había desatado. La segunda cosa que no comprendía, como dije, era que ni siquiera había mirado la página de Wikipedia de Irán. No conocía la cultura dentro de Irán, ni el papel del martirio en el chiismo. Así que el chiismo, que es la versión particular del Islam en Irán, se basa en la necesidad de defender a los oprimidos y a los desfavorecidos. Y para defender a los oprimidos, hay que estar dispuesto a derramar la propia sangre. Hay que aceptar un gran sacrificio de uno mismo y de los seres queridos para detener la opresión en la propia tierra. Por eso, el tercer imán de los chiíes entregó su vida, la de sus hijos y la de 75 de sus compañeros. Todos fueron masacrados. Esta historia es el relato central y fundamental del chiismo en Irán, y la forma en que asesinaron a Khamenei evoca en gran medida esa historia. También fue asesinado de una manera similar al primer imán chií, Ali, que fue muerto en una mezquita durante el mes de Ramadán. Así que, cuando las facciones religiosas iraníes comunes lo miran a él, y la forma en que murió, incluso muchos de los que antes lo habían criticado, personas que tenían quejas sobre el Estado y cómo gestionaba la economía, y teniendo en cuenta cómo, por supuesto, una base revolucionaria, como en Cuba o en cualquier otro país, puede verse erosionada, agotada o volverse desconfiada ante todas las contradicciones, con el Estado sin gestionar las cosas con fluidez, surgiendo la corrupción, apareciendo algunos oligarcas aquí y allá. Bueno, la forma en que murió Khamenei creo que realmente lo cambió todo. Lo revitalizó todo. Al ver los videos que circulan, algunos provienen de los suburbios más pobres de las ciudades iraníes, lugares que sufrieron disturbios por el pan en 2019, donde la gente perdió a sus seres queridos, cuando el Estado intentó retomar el control y reprimir aquellas revueltas. Y ahora, todos han vuelto a las calles, con una energía diferente. En cierto sentido, Trump, en primer lugar, reavivó e impulsó inadvertidamente el espíritu revolucionario de 1979, que se había ido erosionando durante 47 años y estaba agotado. Eso fue lo que ocurrió. En cierto modo, dije que Trump 2.0 creó la revolución iraní 2.0. Ese es el primer punto. En segundo lugar, Khamenei fue un líder político prudente y cuidadoso. Asustado no es la palabra adecuada, pero sí cauto a la hora de no entrar en una guerra total. En su ausencia, el Estado, y especialmente el ánimo del país, es mucho menos cauto. Y en el plano político más crudo, saben que es una guerra por la existencia y que no hay otra opción, ¿verdad? La razón por la que digo esto es que lo que está ocurriendo ahora es exactamente lo que el Estado habría hecho, incluso si el Ayatollah Khamenei siguiera con vida. Pero quizá al séptimo o al 15º día, si el Ayatollah Khamenei aún estuviera presente, Irán se habría comportado de otra manera. Creo que en su ausencia, sin embargo, el Estado irá mucho más lejos.
Eso es importante. No estoy diciendo que si el Ayatollah Khamenei estuviera hoy en Irán, no habríamos atacado bases estadounidenses. No, no. Gran parte de lo que está ocurriendo ahora es obra de Trump y Netanyahu al acorralar a Irán. Es la reacción orgánica y necesaria de Irán para sobrevivir. Pero lo que digo es que veremos una guerra mucho más prolongada en su ausencia. Los pragmáticos en Irán están completamente marginados en este momento. Nadie se atreverá siquiera a hablar de negociación, porque el estado de ánimo del país es muy, muy diferente. Ese es el primer punto. El segundo, creo que Trump incluso reavivó los movimientos y sentimientos chiíes de manera panregional, más allá de Irán. Así que lo que vemos en Líbano, en Irak y en muchos otros países, Bahrein, por ejemplo, sería muy distinto. No se dio cuenta de que matar a un clérigo que era una fuente de emulación para 4, 5, 6 millones de personas tendría repercusiones tan significativas. Como he dicho en otros lugares, Khamenei era un papa guerrero. Era un papa guerrero, un papa que también era un guerrero. Y por eso, esto tiene otra capa de significado. And that's why this has another significance as well. And this will make the region never go back to the... Y esto hará que la región nunca vuelva al día anterior a su asesinato. Y además, en tercer lugar, creo que ahora el Estado iraní se ha dado cuenta de la necesidad de convertirse en una potencia nuclear. Siempre he dicho que, si Irán alguna vez fabrica una bomba nuclear, no será por elección propia. La bomba no debería llamarse Fat Boy, como los estadounidenses llamaron a la bomba en Japón. Debería llamarse Donald Trump. Porque Trump es la razón principal de que Irán fabrique una bomba. Irán nunca, jamás habría fabricado la bomba si Trump no lo hubiera obligado y empujado a hacerlo. Así que la bomba se vuelve en su contra. Es el resultado del efecto boomerang de las políticas absolutamente irracionales y autoritarias de Trump hacia Irán, tanto en la primera ronda como en la segunda. Y la tercera cosa es que creo que los analistas estadounidenses han vendido tanta propaganda falsa en lugar de análisis real a la Casa Blanca. Número 1. Irán es débil. Sí, Irán es más débil de lo que era cuando Saddam Hussein estaba vivo. Pero Irán no es tan débil como para que puedas simplemente tragártelo, como hiciste con Saddam, Libia y otros lugares. Irán es mucho más fuerte que eso. Número 2. La gente dentro de Irán quiere un cambio de régimen. Sí, pero algunas personas en Estados Unidos también quieren un cambio de régimen. ¿Es lo suficientemente significativo como para derrocar al Estado mañana? No estoy hablando de legitimidad. Hablo desde un punto de vista político puro. Sí, quizá el 10% de la gente en Irán, tal vez el 20%, quiere un cambio de régimen. Alrededor del 40% estaría contento con un cambio de régimen, si fuera incruento. Pero en el momento en que llega el primer dron, ese 40% se echa atrás y se alía con el Estado, tal como hicieron en la Guerra de 12 días. Además, se trata de un nacionalismo profundamente arraigado en un país antiguo. No van a aliarse con un invasor extranjero. Aproximadamente un 10% de la población, después de más de una década de operaciones psicológicas y mediáticas desde Tel Aviv y otros países, ha sido tan adoctrinada que se abriría a una invasión extranjera. Pero la mayoría del Estado no lo hace. Además, ese 10% que está viendo la televisión, con una lata de cerveza en la mano, diciendo sí, que se vayan todos, es una cosa. Pero esos 20 millones de personas, alrededor del 40% de la población, y esa base sólida del Estado, son los que están entrenados. Forman parte de la milicia, han luchado en algunas guerras y están en las calles, dispuestos a morir como mártires. Eso es diferente. Eso es el 40% de una base significativa y organizada, dispuesta a dar su vida para defender el Estado, frente a una facción mucho más pequeña que está viendo la televisión y dispuesta a bailar en las calles de Los Ángeles, Toronto y Londres, borracha, gritando no a los mulás. No son lo mismo. Así que, en cierto sentido, todas esas imágenes fueron creadas,
y creo que muchas de esas manifestaciones y protestas callejeras en países europeos fueron organizadas entre bastidores por la embajada israelí para generar la apariencia necesaria para engañar a Trump y empujarlo a esta guerra. Y creo que gran parte de eso desaparecerá en los próximos días. Ya lo verás, porque ahora hay tantos montajes y tantas ediciones de gente muriendo en Irán, niños normales, corrientes, muriendo en Irán, junto a esos bailes. Y nuestra posición está perdiendo legitimidad por horas, por minutos. Así que creo que esta imagen desaparecerá. En unos días, veremos un mensaje muy claro de la gente dentro de Irán, no solo de la base del Estado, sino también de personas normales, corrientes, de clase media, diciendo no a Trump. Así que no tendrá ningún mandato para fingir, los estoy bombardeando porque me lo pidieron. Número 1. En segundo lugar, la región está frustrada. Saben que están perdiendo a lo grande. Creo que la región se ha dado cuenta de que Israel no es su amigo. Creo que incluso los Emiratos Árabes Unidos, que forman parte de los acuerdos de Abraham y son realmente uno de los aliados más cercanos de Israel, han comprendido de repente el coste de ser aliados de Israel. Como dijo Kissinger, ser enemigo de Estados Unidos significa que tienes que pagar un precio, pero convertirse en su amigo cuesta aún más, es incluso más letal. Convertirse en amigo de Israel en esta región resulta todavía más costoso. Así que creo que esta guerra ha salido muy mal. La pregunta es si la energía reunida para frenar a Trump es suficiente para luchar contra los sionistas en Washington o no. No estoy seguro. Mi principal esperanza está en MAGA y en la propia base de Trump, porque sabemos que solo alrededor del 20% del público estadounidense apoya esta guerra. Pero creo que si no escuchamos voces más firmes desde su propia base, y si él no ve que sus cifras se desmoronan, cayendo en picado, y corre el riesgo de perder las elecciones de mitad de mandato, no actuará con rapidez. Y si no actúa con rapidez, esta guerra podría expandirse hasta un punto de no retorno. Exacto, justo. Ayer me encontré con un fragmento de una entrevista con un académico estadounidense, Robert Pape, que ha estudiado el poder aéreo y el cambio de régimen. Insertaré ese fragmento más tarde si puedo encontrarlo cuando edite la entrevista. Básicamente, Robert Pape dijo que el poder aéreo por sí solo no puede lograr un cambio de régimen, porque cuando la gente ve caer bombas y a sus amigos y familiares morir, se une contra la violencia. Se unen contra el actor que provoca la violencia. No van a decir, oh sí, apoyamos esto. Así que es muy valioso escuchar tu punto de vista sobre esto porque también lo oímos desde el otro lado aquí en Estados Unidos. Hay algunos académicos valientes como Robert Pape que dicen que esto no va a lograr ningún resultado positivo, incluso si Trump pretendía reunir a la gente en torno a algún tercer actor para provocar un cambio de régimen, para derrocarlo. Sí, eso no se puede hacer. Y por eso está siendo respaldado por... Lo que quiero añadir a lo que dijo Robert Pape es que quizá consiguieron un cambio de régimen movilizando a la gente en un lugar como Libia. Incluso en Siria, quizá tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pero no lo entienden. Por eso digo que la palabra régimen es muy importante. Cuando dicen régimen iraní, no solo están insultando al Estado iraní. Básicamente, se están exponiendo a una narrativa falsa que perjudica su propio análisis. Irán no es un régimen. Irán es un Estado con un enorme apoyo popular. Y esa es la diferencia. En Libia, cuando la OTAN inició su campaña de bombardeos, algunas fuerzas guerrilleras, cierta oposición armada, se organizaron en Benghazi y en otros lugares.
Pero aquí, por cada grupo armado que aparezca en Irán, habrá 10 veces más grupos armados y desarmados, tanto del IRGC como del ejército, además de fuerzas populares. Lo que hemos visto en los últimos días es una fuerza revolucionaria popular que puede armarse en cuestión de días. Muchos de ellos ya están entrenados, y muchos más pueden ser entrenados muy pronto. Es un país con unos 400.000 miembros sólidos del IRGC, ninguno de los cuales ha desertado. Un ejército enorme, quizá de unos 100.000, y de nuevo, ni una sola deserción. Además, 5 o 6 millones de milicianos que han vuelto a activarse por completo. Todos están dispuestos a dar su vida por esto. Tienes que recordar que cuando Irán luchó en Siria, había filas de personas esperando para alistarse. Incluso había competencia por ver quién iría primero a Siria y se convertiría en mártir. Por eso digo que podría ser posible llevar a cabo un cambio de régimen mediante bombardeos en Siria, o quizá en los Emiratos Árabes Unidos, u otros lugares que no cuentan con un fuerte apoyo popular. Pero cuando se trata de un Estado con un respaldo popular tan sólido, y este apoyo no es casual, proviene directamente de 47 años de revolución, eso simplemente no es posible en absoluto. Por eso añado ese punto a Robert Pape. Eso es muy valioso. Y quizá con el asesinato de Ali Khamenei, una cosa más que aclarar ahí. He visto informes que dicen que básicamente eligió ser un mártir. Se negó a ir a un búnker y dijo, si podéis trasladar a 90 millones de iraníes a un lugar seguro, entonces me iré con ellos. Así que no es... Su asesinato es realmente, creo que también es un momento decisivo aquí, porque como dijiste, unió a personas religiosas e incluso a quienes no lo eran. Mostró que asesinar a una figura religiosa, alguien que podría compararse con un papa en la Iglesia Católica, para dejarlo más claro a quienes no están familiarizados con el Islam, tiene un tipo de impacto muy diferente. Pero asesinarlo durante el mes de Ramadán, el mes sagrado en el Islam, es, diría yo, un punto muy significativo y bajo. Y claramente eso no va a ayudar a alcanzar los objetivos que la administración Trump pudiera haber tenido en mente. Pero háblanos de cómo su asesinato afecta la estructura de poder y los centros de toma de decisiones del gobierno iraní. Porque según tengo entendido, el gobierno iraní está muy descentralizado. Así que la estrategia típica de no va a pasar por el modo en que Washington quería o creen que lo haría. Sí, el Estado iraní está descentralizado, pero creo que deberíamos hacer una aclaración aquí. Hay una diferencia sutil entre estar descentralizado y tener elementos rebeldes. Está descentralizado porque fue diseñado de esa manera. No querían un Estado jerárquico en el que si se elimina al líder o a un elemento importante, todo el Estado se derrumbe. Este es un Estado que se creó bajo una gran presión geopolítica y una gran agitación interna en la década de 1980, cuando otras facciones revolucionarias como los mujahidines del pueblo llevaban a cabo campañas masivas de asesinatos contra el presidente y el primer ministro de entonces. Así que han aprendido, de manera intuitiva e instintiva, a crear instituciones paralelas para maximizar su supervivencia y existencia. Eso es lo primero. Pero lo que puedo decir es que un peligro de llamarlo descentralizado es que puede justificar lo que afirman los israelíes, que los iraníes actúan de forma rebelde en toda la región, cuando en realidad no hemos visto ninguna acción rebelde en Irán. Todo está descentralizado, pero aún así sigue una lógica centralizada. Sin embargo, el Estado ha cambiado. Así que si tienes pragmáticos, centristas, y luego elementos más radicales, más revolucionarios, los elementos revolucionarios han ganado ahora automáticamente mucho más poder. Y algunos de los elementos centrales también se han acercado a los elementos radicales, porque como dije, el estado de ánimo de la nación, el estado de ánimo de la base, es así.
Pero también es como un tiempo de guerra. La guerra cambia a las personas. Y muchos de los elementos de esta guerra no fueron elegidos por Irán, sino que le fueron impuestos. Si Trump hubiera dejado una vía de escape desde el principio, si hubiera diseñado esto con un poco más de cuidado, estoy seguro de que los pragmáticos habrían dado un paso al frente y habrían dicho: chicos, no queremos que bombardeen nuestra red eléctrica, no queremos que bombardeen nuestras presas, no queremos que bombardeen nuestras refinerías, no queremos convertirnos en el Irak de 1990. Pero Trump eliminó esa opción. Y por eso, si alguien dice esas cosas en este momento, será marginado, apartado y cancelado para siempre. Y así, como dije, en otros lugares, si alguien como Ali Larijani, que proviene de un entorno pragmático, habla sobre la necesidad de negociar, o si Arakchi lo hace, quiero decir, su propio guardaespaldas lo mataría. No funcionaría así. La gente no lo toleraría. No solo por el asesinato de Soleimani, sino porque han visto lo que Israel puede hacerles. Israel y Trump no han dejado a Irán otra opción que la capitulación y la rendición incondicional, y no creo que nadie acepte eso. Así que incluso personas fuera de la base del Estado, incluso partes de la semioposición, ahora se están alineando con el Estado y dicen que Irán debería contraatacar y que tiene derecho a defenderse. De acuerdo. Y quizá podamos terminar con una última pregunta que nos remonta al principio de esta conversación, cuando nos centramos en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. Así que Irán, como mencionaste, bajo el liderazgo del Ayatollah Khomeini, tenía una fatúa o una norma que prohibía buscar un arma nuclear. Él estaba totalmente en contra. No quería enriquecer uranio hasta el 90%, que se considera de grado militar. Ahora que Khomeini ha sido martirizado, ahora que ya no está, ¿crees que esa fatua seguirá siendo tan popular como lo era antes de su asesinato? Quiero decir, ante todo, no soy un experto en religión, pero esa fatua no es válida después de su muerte. Así que ese es el primer punto. Y segundo, incluso cuando él estaba vivo, si las circunstancias cambiaban, las fatuas podían cambiar. La circunstancia de la supervivencia es importante. Todo clérigo religioso da prioridad a la supervivencia. Así que creo que esa fatua ya no es relevante. Y además, tenemos que esperar y ver quién será el próximo líder supremo. Pero no creo que esa fatua haya sido retirada por el Ayatollah Khamenei, salvo en circunstancias especiales. La noticia es que Javad Zarif, de algún modo, le arrancó esa fatua. Hicieron una pregunta y luego la publicaron, porque la idea en 2010-2011, cuando apareció la fatua, era que a través de ella podrían tranquilizar a los gobiernos occidentales. Después de eso, los iraníes, puede que la fatua estuviera equivocada desde el principio, aunque, como dije, el Ayatollah Khamenei realmente creía en ella. Pero no creo que esa fatua sea ya relevante. Si Irán sale con vida de esta guerra, y es un gran sí, porque diga lo que diga, va a ser una guerra sangrienta, Irán no está luchando solo contra Israel o Estados Unidos. Irán también está luchando contra la OTAN, la OAN y el Reino Unido. Y esa es una guerra difícil. Pero si Irán sobrevive a esto y obtiene la victoria, y para mí, que Irán obtenga la victoria significa que Irán no se rinda. Así que la supervivencia de Irán, en un mes, en 2 semanas, en 3 semanas, o cuando sea, significa una especie de victoria. Creo que entonces Irán no se sentará en ninguna mesa de negociación con Estados Unidos ni con ningún otro país sobre su programa nuclear. Irán, habiendo sobrevivido a un golpe existencial de tal magnitud, decidirá por sí mismo sobre su cuestión nuclear. Creo que esta decapitación, este asesinato, este ataque han hecho absolutamente racional que los iraníes sigan ese camino. John Mishmer dijo a los iraníes en 2009 o 2010, si no me equivoco, que Irán debía convertirse en una potencia nuclear. Y los iraníes, por muchas razones, especialmente las dinámicas internas de rivalidades políticas y faccionales dentro de Irán, no pudieron llegar hasta el final. Pero creo que si Irán sobrevive, no hay otra opción.
Eismo debería prepararse para su extensa. prepare itself for its tense nuclear power. Ojalá esto sirva como ejemplo de la necesidad de encontrar soluciones pacíficas, de impulsar realmente la diplomacia en lugar de recurrir por defecto a la guerra y la violencia. Ali, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Aprecio de verdad esta conversación y las ideas que has compartido con nosotros. Por favor, seguid a Ali para más análisis sobre Irán, la guerra de Irán y Oriente Medio en general. Y nos vemos en el próximo episodio. And I will see you in the next episode.